Vamos a hablar un poquito de la actualidad. Está Agustín Echevarne con nosotros, que es economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están Muchas ustedes? gracias. Estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a charlar un poquito de... A ver, vamos a charlar un poquito de economía y de actualidad. ¿Qué te parece? Punto número 1. 1.5 la inflación del mes de mayo. ¿Llegó para quedarse la baja de la inflación? Bueno, nosotros venimos explicando que este tema es que la inflación tiene su causa en el déficit fiscal y en el déficit cuasi fiscal. Como el gobierno mató el déficit fiscal desde el primer mes y bajó a cero el déficit, bajando un 25% del gasto público, y después ordenó el Banco Central, al punto tal que hoy es un Banco Central que tiene un balance que está ordenado, que ya no genera un déficit cuasi fiscal importante. Entonces mató las causas de la inflación. De ese modo lo que tenés es como cuando a una planta le cortás las raíces, vos ves que sigue teniendo hojitas verdes y qué sé yo, pero se empiezan a marchitar y se van cayendo y finalmente se muere. Y es lo que está pasando con la inflación. Y por eso no nos sorprende nada, por más que salió menos de lo que nosotros medimos. Nosotros medimos 1,8 y salió 1,5. Pero más allá de las 3 décimas de diferencia, está clarísimo que la inflación va a ir desapareciendo. Y lo que pasa es que eso no significa que en el bolsillo tuyo de pronto sientas que todo es más barato. No, lo que sentís es que todo está estable. Son dos cosas distintas, ¿no? Por supuesto. O sea, hay mayor estabilidad, pero nos quedaron los precios caros en dólares, que ahí viene la segunda pregunta, que es cómo los resolvemos, ¿no? Y ahí viene, todas las reformas que faltan. Recién hacías referencia a la plantita, ¿no? De le cortás las raíces y finalmente, termina secándose. Hay mucha gente que dice, sí, todo bien, están bajando la inflación, 1.5, pero el costo es una recesión, pérdida de poder adquisitivo, muchas empresas a las que no le dan los números, esto que vos también planteabas de que estamos caros en dólares. Esta es la segunda etapa, digamos, no se podía hacer de otra manera. Primero había que bajar la inflación de alguna forma y después todos esos problemas se resuelven una vez que está la inflación a la baja. Bueno, a ver, algunos temas. No hay recesión. Argentina está creciendo. Argentina está creciendo a más de un 5% anual. Lo que pasa es que cuando una economía como la Argentina, o como la de cualquier país de casi 50 millones de habitantes, es compleja y tiene un montón de sectores. Sí. Hay sectores que están creciendo muy fuerte y hay sectores que sí están rezagados, como puede ser la construcción, por ejemplo, o algunos sectores industriales. Sí. No todos, pero algunos sectores sí. Entonces, cuando vos mirás el promedio, la economía está creciendo un 5% anual. Eso no es recesión, eso es una flor de recuperación económica. Y mientras tanto, cuando mirás, los sectores desde el punto de vista de los ingresos, la pobreza bajó fenomenalmente. Entonces, simultáneamente con la baja de la inflación, tenés una economía recuperándose un 5% anual y la pobreza bajó del 57% al 35%. Entonces, me parece que después tenés que matizar las cosas, pero el programa global es ese, está funcionando muy bien. Si lo mirás, no es que lo decimos nosotros, lo dice el OCDE, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, lo dicen JP Morgan, lo dicen los bancos grandes. Estos son datos, o sea que eso es donde tenés que partir. Ahora, después podés decir por qué hay gente que, por supuesto, dice no estoy llegando a fin de mes. Son dos cosas distintas. Una cosa es el promedio y otra cosa es sectores puntuales. Por ejemplo, los salarios públicos subieron mucho menos que los salarios privados. Entonces, en el sector público sí, evidentemente, hay menor capacidad de consumo, por ejemplo, de la gente que vivía de un cheque del Estado. Después hay sectores que se han reducido. El Estado federal bajó 47.000 personas. Entonces, tenés que ver, hay sectores que están creciendo en el empleo y el sector público está achicando su empleo. Entonces, tenés un montón de cosas que se están dando, pero la economía está creciendo fuerte. Y si seguimos en este ritmo, cada año que pasa se van resolviendo un montón de problemas. Recordemos que en el primer año ya resolviste un montón de problemas. El Banco Central que recibió el gobierno era un desastre, estaba totalmente destruido y hoy presenta un balance superavitario, digamos, que tenés la deuda la transfirió al Estado. Entonces decís, pero creció la deuda estatal del Tesoro, y no, cuando mirás los números globales de la deuda global entre el Tesoro y el Banco Central consolidada, en realidad es menor, aún con el acuerdo con el fondo y aún con los dineros que ingresaron del Fondo Monetario con esa nueva deuda. Lo que pasa es que tenés que recordar que se pagó deuda vieja, pero cuando mirás la deuda total es menor hoy que en noviembre del 23, o sea que hay muchas cosas muy positivas. Y con respecto, por ejemplo, a los jubilados que escuchan toda esta noticia, dice todo buenísimo, pero a mí la verdad, a mí no me alcanza, vengo perjudicado, van pasando los gobiernos y los gobiernos siempre me perjudican.
¿Cuándo va a llegar el momento que a mí algún gobierno me beneficie? Bueno, ahí ellos tienen razón de quejarse. Cuando vos haces una jubilación, tenés 40 años de aportes. Si se robaron los 40 años de aportes y además le regalaron la jubilación a los que no hicieron sus aportes, y hoy tenés una situación donde es imposible, donde pretendés pagarle la jubilación prácticamente 1 a 1, por cada una persona que hace aporte tenés que pagarle a un jubilado, entonces obviamente las cuentas no te cierran. Entonces tenés que empezar a hacer cosas profundas. La pregunta es, ¿están dispuestos a hacer esas cosas profundas? Porque no es simplemente, aumento con imprimir la maquinita y volvimos a la inflación. No, ahora vamos a temas reales. Yo, por ejemplo, nosotros en la Fundación tenemos propuestas para reforma de previsional. La pregunta es, todavía no hay apoyo, tal vez después de las elecciones haya apoyo para hacer una reforma. Pero la reforma va a tener aristas difíciles. Por ejemplo, nosotros proponemos que las mujeres se jubilen exactamente igual que los hombres. Las mujeres viven más que los hombres. ¿Por qué se jubilan 5 años antes? ¿Y cuál era, para ir a la historia, por qué en su momento se tomó la decisión de que las mujeres gozaban el derecho de jubilarse 5 años antes? Bueno, porque en algún momento dijeron, pero las mujeres tienen 6, 7 hijos, y entonces no hacen aportes y demás, y qué sé yo. Pero la realidad es que hoy ya no tienen 6, 7 hijos, tienen 1,3 hijos por mujer en promedio. Es decir, que estamos muy por debajo de cuando tenía 6, 7 hijos. No tiene nada que ver la situación actual con la de aquel momento. Sí. Segundo, antes las mujeres eran exclusivamente las que se ocupaban de los chicos. Hoy no es así, hoy es compartida muchas veces con el padre también. Pero ya esa situación no existe. Pero además las mujeres viven 5 años más. Entonces no tiene sentido que se jubilen 5 años antes. Entonces son todas cosas irracionales. Hay 146 regímenes de privilegio en los sistemas jubilatorios. Bueno, hay que revisarlos y hay que eliminar todos esos privilegios. Podemos decir, bueno, hacia atrás tenés derechos adquiridos, bueno, perfecto, y hacia adelante tenemos que cambiar hacia adelante. Es decir, hay muchas cosas que hay que tomar decisiones, pero no sirve la cosa populista, es decir, no, aumentémoslas sin saber de dónde sale la plata. Eso es populismo. Lo que probaron en el gobierno, en el Congreso, eso es populismo total. Es decir, aumentamos las jubilaciones, pero no te digo dónde saco la plata. Sí, eso, bueno, eso es la historia argentina, básicamente. Eso no puede ser así. Vos decís, claro, si aumentamos las jubilaciones, ¿dónde saco la plata? Bueno, cuando se hizo la moratoria y se incluyó a mucha gente que decían, sí, obviamente, o los durmieron con los aportes, o bueno, hay que solucionarle o hay que ayudar a esa gente, nunca lo que dijeron fue, vamos a manotearle la plata a los jubilados que sí lo hicieron y con parte de esa plata vamos a ayudar a esta gente. Tendrían que haber hecho otra cosa, la de los jubilados no se toca, y acá tenemos que crear un régimen especial para esta gente que entra de forma irregular para tratar de cubrir lo que el Estado en su momento o no controló o no hizo las cosas como corresponde. Totalmente, pero además el Estado fue el principal saqueador. Permanentemente, el Estado saqueaba a la gente permanentemente. Primero porque te obliga a poner aportes que no van a tu bolsillo. ¿No? Recordá con lo que era, cómo fue el programa de Cavallo para subsanar el problema de las jubilaciones, que lo había logrado aparte, se había subsanado el problema. Pero ¿cómo hizo? Nosotros aportábamos 11% de nuestro sueldo, iba a nuestra jubilación, nuestra cuenta de capitalización. Pero además nos sacaban un 16% adicional para las jubilaciones viejos, para pagar a los jubilados anteriores. Así que te robaban el 16% para pagarle a los jubilados anteriores porque se los habían robado antes a sus capitales. Ahora, una vez que terminaste de hacer eso, que durante muchos años financiábamos a los dos, o sea, estabas financiando tu propia jubilación y además estabas financiando la jubilación de los que les robaron antes los gobiernos peronistas, radicales, militares y demás, ¿no? Entonces vos estabas recuperando el sistema anterior, pagándoles a los jubilados anteriores, y estabas armando tu propia cuenta. Cuando el primer año que fue superavitario, que fue el 2008, pues el proceso, por supuesto, generó un déficit fiscal durante 14 años, pero el primer año que fue superavitario, vinieron Cristina Kirchner, Massa y compañía, Vudú y demás, y te robaron la capitalización tuya, de tus 11%. Ya te habían robado el 16% anterior, pero ahí te robaron el 11% que habías capitalizado en tu propia cuenta. Y decían argumentos absurdos, por ejemplo, que las comisiones eran altas. Si las comisiones eran altas, había una FJP que era de la nación, era estatal. Claro. Entonces podrían haber dicho, bueno, bajamos la comisión de la FJP Nación, el que quiera va ahí. Claro.
Pero competimos y los forzamos a bajar las comisiones con competencia. O poner haber dicho, bueno, te la estatizo, pero mantengo tu cuenta, no te robo tus fondos, paso toda la SJP Nación y no te cobro más comisiones, por ejemplo, o las bajo muchísimo, lo que fuere. Claro. No hicieron nada de eso, te dieron la libertad, te dijeron, el que quiera volver al sistema anterior de reparto puede volver. ¿Y qué pasó? Nadie volvió. Nadie volvió. Todos estaban felices con su FJP y elegías la que vos querías. Claro. Entonces, nos han engañado permanentemente. Yo creo que es el momento, y creo que el periodismo tiene una función fundamental en mostrar estas cosas, porque no puede ser que nos han mentido durante tantos años. No hay soluciones fáciles, no existe la varita mágica, no existe subir las jubilaciones sin costo. La pregunta es quién lo paga. No, claro, por supuesto. Agustín, mi última pregunta tiene que ver con la economía. Tengo entendido, hablé varias veces con ellos, que muchas de las cosas del plan económico se vienen planeando con anterioridad a la asunción de Milei, que esto es un plan económico, que las cosas no se resuelven por pases mágicos, pero finalmente, después de todo lo que está pasando, ¿cómo puede ser que el mercado esté mirando con atención si Cristina es candidata, si no es candidata, y que eso afecte el destino económico de un país? ¿Esto es que la economía todavía es endeble? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, Argentina, te diría, el principal riesgo de la Argentina tiene un solo nombre, se llama peronismo. O sea, si el peronismo gana las elecciones, Argentina se destruye. Es así. Y es así ¿por qué? Porque el peronismo tiene un lema que es combatir el capital. Tiene un lema que es robarle al que produce para darle al que no produce nada. Entonces tiene un lema que es vamos por todo. O sea, el peronismo es absolutamente antirrepublicano y antiliberal y antimercado, es decir, antiempresas. Después les regala a las empresas todo, porque ese es el discurso. Y después en la práctica subsidia a las empresas y le saca la plata a los privados. ¿Cómo? Por ejemplo, Duhalde con la especificación asimétrica. ¿Qué fue la especificación asimétrica? Devalúo, pero la cotización entre el peso y el dólar, después de la devaluación, lo hago asimétrico. A los depositantes que ahorraron con un montón de tiempo, de a poquito, qué sé yo, para ir formándote un mini capital, a ese les pago 1,40 en vez de les robo el 60%. Y a las empresas que estaban endeudadas, a eso les regalo la plata. Es una transferencia fenomenal de pobres a ricos. Permanentemente hacen eso, roban a los pobres y le dan a los ricos. Eso es lo que hace el peronismo habitualmente, siempre. Las confiscaciones, el plan Bonex, ¿no? ¿Qué es el plan Bonex? Al ahorrista que venía a ahorrar y que yo le devuelvo un bono a 10 años que cotizaba 10 centavos. Ahora, la persona que tenía espaldas financieras y podía comprar esos bonos a 10 centavos, se hizo fortuna. Nuevamente, transferencia de riqueza de pobres a ricos. Claro. Entonces hay que empezar a mostrar las cosas reales, no los discursos de lo que dicen, sino quién es el que verdaderamente se beneficia. ¿Quién se beneficia con la inflación baja? El asalariado. Claro. Porque los empresarios se beneficiaban con la inflación alta. En el esquema anterior les daban créditos, fíjate lo que hacían con la inflación. A las empresas les daban créditos al 30% cuando la inflación era el 60%. Entonces le estaban regalando la mitad del capital, de la tasa de interés. Y cuando le empezaron a dar créditos al 40%, al 60% en el 23%, ya la inflación estaba en el 211%. O sea, le regalaban plata para comprar máquinas. Tengo muchos amigos que me dicen, yo dupliqué mi empresa, qué sé yo, con mi vida bárbaro con el kirchnerismo. Sí, ¿cuál era el costo? El costo era el asalariado. El salario real se estaba haciendo moco. Clarísimo. Entonces hay que empezar a entender cómo funcionan estas cosas. Acá hay esquemas que por supuesto son duros, difíciles, porque la transición es complicada, estamos cruzando un río. Claro. Estás a mitad del río y se hicieron la mitad de las transformaciones, falta la reforma laboral, la reforma previsional, falta la reforma sindical. Mirá lo que hacen los sindicatos, los plásticos, por ejemplo. Los plásticos le cobran a la gente, a los trabajadores, 10% de todos los sueldos de toda su vida. ¿Para qué? 2% dicen que es para como aporte solidario, entre comillas, pero aporte forzoso. Sí. No es que la gente lo hace de manera voluntaria, es forzoso. Y el 8% por capacitación. Les roban a los asalariados el 8% de todos los sueldos de su vida para capacitarse, entre comillas, porque no les dan ninguna capacitación. Sí, claro, claro. O sea, es un robo. Esos robos vienen desde la década del 70. Están en la famosa ultraactividad. ¿Sí? Está en que fuerzan a la gente a pagarle al sindicato, aunque no quieras afiliarte. Igual le tenés que hacer ese aporte solidario. Sí, sí, sí. Son todos robos legales que han puesto en las leyes. Esas leyes tienen que ser reformadas. Esa es la reforma laboral, la reforma sindical.
Bueno, eso creo que es lo que está buscando hacer este gobierno, pero necesita apoyo en el Congreso. Clarísimo. Agustín, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Igualmente, gracias, un gran abrazo. Muchísimas gracias, doctor, para vos. Agustín Echevarne, economista, cuando faltan 9 minutos para las 3 de la tarde. El Observador.